Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa de su Club Cuántico con una muy interesante invitada. Además es académica de la Universidad de La Serena. Estoy hablando de la abogada Inés Rojas Varas, quien además es defensora regional y jefa de Defensoría Penal Pública en la región de Coquimbo. Hola, buenas noches. Bienvenida a este programa. Hola, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Tengo algunas consultas primero para entrar en tema al tiro. Inés, quisiera que nos explicara un poquito qué es la Defensoría Penal Pública, de cuándo fue creada, por qué fue creada, y después vamos a conversar acerca del proyecto Inocentes. Bien, bueno, la Defensoría Penal Pública es una institución que es creada en virtud del nacimiento de la reforma procesal penal. La Defensoría parte un poquito después del inicio de la reforma procesal penal, que fue el 16 de diciembre del año 2000. La Defensoría parte recién en marzo del año 2001 y se crea precisamente porque dentro de los intervinientes del proceso penal está el Ministerio Público, que representa al Estado, ¿no es cierto?, con todos los recursos necesarios para perseguir e investigar los delitos. Está el juez, que es el que en definitiva va a fallar, y tiene que haber, ¿no es cierto?, una contraparte, alguien que vaya a balancear a estos otros dos actores del sistema, y eso es la Defensoría Penal Pública. Lo que nosotros hacemos es representar a las personas que son investigadas por un hecho punible, vale decir, por un delito, por una falta, y vamos a asegurar que esas personas tengan una defensa adecuada y que en definitiva se cumple el objetivo que tiene todo el sistema procesal, que es el debido proceso, que es el que abarca todas las acciones judiciales en nuestro país. ¿Qué es el debido proceso? Que busca en definitiva el debido proceso es que la sentencia que finalmente salga de un tribunal sea una sentencia justa, que se hayan cumplido con todos los requisitos, los derechos de las personas y en definitiva esa sentencia que salga sea una sentencia razonada y justa. Y nosotros como Defensoría representamos a todas esas personas que no tienen abogado particular y que son investigadas por la comisión de un hecho punible. Antes de la creación de la Defensoría no existía nada. Existían abogados, pero no tenía la estructura que tiene ahora. En el sistema antiguo, que era el sistema que rigió en nuestro país por años, por décadas, había un sistema inquisitivo en que el juez investigaba y el juez fallaba. Habían defensores, diríamos, no establecidos como una institución propiamente tal, sino que por un lado era la Corporación de Asistencia Judicial, tanto con sus abogados como también con los alumnos en práctica que tenía en su momento la Corporación de Asistencia Judicial, que tomaba una parte de la representación. Y también se utilizaba mucho, que a mí me tocó en los primeros momentos que me titulé, lo que se llamaba, y que hasta ahora permanece, son los abogados de turno, que son abogados que la Corte de Apelaciones de la región designa, generalmente son los abogados jóvenes que recién han obtenido su título y que tienen que asumir causas de manera gratuita en favor de ciertas personas. Así era la defensa, era muy pobre en el sentido de que cuando uno recién tomaba conocimiento de la causa ya el juez había investigado y había acusado a la persona, vale decir, posibilidad de presentar pruebas o de poder defender de manera real a las personas. O sea, en estricto rigor el juez era además el fiscal, ¿o no? Era el fiscal, era el investigador y después se sacaba la capa de investigador y se convertía en juez. Qué complicado. Sí. Bueno, entiendo que la creación también tiene que ver con una renovación total del sistema jurídico chileno. Sí. Entiendo también que la presunción de inocencia vale desde el principio, ¿no es cierto? Cosa que no sucedía antes. Uno tenía que demostrar que era inocente. Así es. Y asumo también que hubo muchos errores en ese sistema judicial y seguramente hay muchos que todavía se siguen replicando. Y en ese sentido, te quiero preguntar acerca del proyecto Inocentes que ustedes han propugnado, que han levantado y que nos explique un poquito en qué consiste. Claro. Bueno, el proyecto Inocente es una réplica, diríamos, del proyecto Inocente que existe en Estados Unidos, que busca de alguna forma reparar a las personas que han sido juzgadas y principalmente encarceladas y luego se descubre que hay un error judicial en esa investigación por el cual estas personas estuvieron privadas de libertad. Entonces, el proyecto Inocente, en primer lugar, es un sitio web que tenemos en la Defensoría Penal Pública, donde se relatan todos y cada uno de los casos que están actualmente. Déjeme decirle al público que son muchos, por lo que yo vi. Sí, actualmente tenemos 77 casos dentro del proyecto Inocente. Las personas, tus auditores podrán decir son pocos ya que lleva tanto tiempo la reforma. Mucho. Pero tenemos que primero pensar que para que una causa ingrese al proyecto Inocentes pasa una serie de filtros. Hay toda una comisión que investiga si efectivamente acá se dio un error judicial.
Acá son personas que han resultado absueltas o sobreseídas y han basado toda la investigación en un error judicial. O sea, estuvieron privadas de libertad en base a un error que cometió algún agente del Estado, vale decir, una declaración que fue tomada o una declaración falsa, un error en la investigación, algún hecho que no se haya tomado en cuenta en la investigación, una identificación errónea. O sea, son varias circunstancias que tienen que enmarcarse para que una causa pase al proyecto inocente. No es que cualquier causa en que la persona haya sido absuelta porque a lo mejor no llegaron las víctimas, esa no entra al proyecto inocente, sino que son causas donde efectivamente está acreditado que hubo un error de parte del agente estatal, del juez, del fiscal, de las policías que estén involucradas. Hay casos emblemáticos, no solo aquí en el extranjero. Hace poco alguien en Estados Unidos quedó libre después de 30 años de prisión por una falla precisamente en el juicio. ¿Cómo se repara? Le quitaste 30 años de su vida a alguien, o sea, ya aunque le pague, eso no tiene reparación absoluta. Es muy difícil la reparación. Yo he tenido contacto principalmente con una de las personas que acá en nuestra región fue postulada y está dentro del proyecto inocente. Y él nos comentaba que, claro, nada le repara. Él estuvo algunos meses privado de libertad, pero nadie le devuelve eso a su vida, a su familia, lo que sufrió al interior de la cárcel. Y tampoco se publica de forma clara después en los diarios. Cuando él fue detenido salía claramente establecido detenido el violador del taxi colectivo, pero después se encontró a la verdadera persona y fue condenada. Pero eso tampoco las personas lo vuelven a saber, entonces él sigue siendo para todos los efectos culpable. Estábamos conversando acerca del proyecto Inocentes. Quisiera que nos explicaras un poquito más, profundizara en el papel de la Defensoría en este sentido, porque esto es una iniciativa de ustedes, ¿no? Sí, es una iniciativa nuestra, fue creada el año 2013 y busca, como digo, tratar de reparar de alguna forma, aunque sea en un sitio web o llevando también estos casos a los medios de comunicación, como lo estamos haciendo ahora, difundiendo esta situación. Porque no es posible que ni siquiera una persona que haya sido inocente haya estado privada de libertad. Eso es algo que nos tiene que remover como sociedad. Eso te quería decir, porque tú dijiste 60, 70, lo puede parecer poco. A mí me parece mucho si hay una persona que está siendo juzgada y condenada por una cuestión que no le corresponde. Exactamente. Es un hecho que te va a dañar la vida de esa persona, que involucra a la familia, entonces no podemos ser indiferentes a estas situaciones, no podemos pensar, bueno, esto fue un error, algo habrá hecho. No, acá los casos que están en el proyecto inocente está absolutamente acreditado que fue un error. Estos casos los vieron ustedes. Sí. Ustedes los defendieron y ustedes se dieron cuenta que esto estaba mal. Sí, son causas llevadas por la Defensoría Penal Pública, sí, por Defensoría. El otro problema, y que estábamos conversando un poquito antes de entrar acá, es la visión que tiene el público y la sociedad respecto de los resultados de una visión absolutamente, en mi opinión, sesgada. Sí. El hecho de que a esto no se le dé la suficiente difusión, de hecho, porque yo, si no hablo contigo, no me entero. Esa es la verdad. Claro. Y creo que hay que relevarlo, hay que resaltarlo. Entonces, la pregunta es cómo se lo soluciona el problema social de aquella persona que fue injustamente privada de libertad, que lleva una carga ya de por vida de una acusación que es falsa. ¿Cómo se la saca de encima para seguir viviendo? Porque si constantemente te van a estar repitiendo que eres culpable, a pesar de que hay un fallo judicial que dice que no lo fuiste, en tu visión, ¿cuál es el mecanismo que permitiría en alguna medida reparar esto? Yo creo que la reparación debería ser integral. No solo para los pocos casos que han logrado llegar a una indemnización por parte del Estado, porque claro, es una cantidad de dinero, pero que no te devuelve todo el sufrimiento. Quizás la reparación debería ser al estilo, por ejemplo, de las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando repara a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en las cuales hay una parte que es efectivamente una indemnización, pero también hay otras medidas que son reparatorias de un tipo diferente, como por ejemplo publicación en los diarios, como por ejemplo en algunos casos se ha establecido hacer un pequeño memorial, como ha sido difundir esta situación entre todos los organismos del Estado, cambiar leyes. Es una cosa bastante más integral y además también reparación psicológica para la víctima y para sus familiares. Yo creo que eso falta mucho todavía respecto a estas situaciones que son tremendamente injustas y que estas 77 personas vivieron y sufrieron. Sí, yo, leyendo tus antecedentes, que son muy vastos,
Veo que tú eres defensora pública interamericana. Explícanos un poquito a qué se refiere esto y a qué te dedicas. Sí. Bueno, aparte de mi papel de defensora regional, la Defensoría Penal Pública me designó defensora pública interamericana, que la labor que nosotros realizamos como defensores públicos interamericanos es asumir la defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos de toda América, de toda Latinoamérica, y que han llevado sus casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nosotros asumimos la defensa de aquellas personas que no tienen un defensor particular, y la causa se lleva, tal como la vemos también acá, muy similar a como la vemos en Chile, se lleva la causa a la Corte Interamericana, se hacen los juicios y finalmente la Corte falla si acá hubo o no hubo violaciones de derechos humanos. Ok. Bueno, francamente, hay una cosa que a mí me impresiona, porque la pena de muerte no existe en Chile en este momento. No, pero la pena de muerte es una pena que no tiene reparación. O sea, supongamos que en el sistema penal antiguo se hubiese condenado a la pena de muerte a un inocente. Sí. O sea, 30 años de cárcel es prácticamente una pena de muerte. Sí. En ese sentido, por eso te quiero decir, me emociona, me impacta que sucedan estas cosas, porque, y te vuelvo a repetir, 70 personas no es poca gente. No. Bueno, lo que nosotros llamamos a eso, frente a esta situación que tú adviertes y que lo decimos cada vez que tenemos algún medio que nos escuche, es primero que nada la necesidad de ser riguroso, que los fiscales sean rigurosos en las investigaciones y que también hay una ponderación, primero que nada, en decretar la prisión preventiva a una persona. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas, y la mayoría de los que nosotros estamos viendo en el proyecto Inocente, estuvieron privados de libertad en virtud de la medida cautelar de prisión preventiva. Lo que nosotros pedimos, tanto a los fiscales como a los jueces, que se pondere la situación, que vean también la realidad de la persona que está siendo investigada, que no solo lo que guíe es el delito que se le está investigando y la posible penalidad, sino que también se vean los antecedentes, ¿no es cierto?, coetáneos de la persona, si tiene o no antecedentes, si ha tenido a lo mejor causas que pudieran, ¿no es cierto?, hacer presumir que efectivamente hay un peligro para la seguridad de la sociedad. Pero no solamente solicitarla ni decretarla por la posible penalidad. Primero que nada, por la presunción de inocencia. La persona, cuando es formalizada y se le decretan las medidas cautelares, es solo que se le está comunicando que se está investigando. Pero nadie entiende eso, ¿eh? No. A las personas inmediatamente la declaran culpable. Entonces después se nos olvida todo el proceso y, bueno, me gustaría también agregar, y relacionado con el proyecto Inocente, pero más relacionado con el día a día, que de acuerdo a la cuenta pública del Defensor Nacional, el año 2023 hubo 2.007 personas que estuvieron privadas de libertad y después fueron absueltas o sobreseídas. Entonces, seguir pensando que la única medida cautelar posible es la prisión preventiva nos lleva a estas situaciones en que 2.007 personas estuvieron privadas de libertad el año 2023. En la parte de la formalización o la investigación, ¿eso es público? Sí, todo es público. Todo el sistema procesal penal es público. Y significa únicamente que el fiscal comunica al imputado que está investigando los hechos, pero no es que esté acusándolo y condenándolo. Entonces, eso es lo que hay que cambiar un poquito la visión. Una persona formalizada es una persona que a partir de ese momento en que se le comunica que se están investigando los hechos, se le abre, ¿no es cierto?, la posibilidad de pedir diligencia a la investigación, de poder defenderse de los cargos que se le están formulando, de tener un abogado, de contar con las copias. Eso es la investigación. En este subclub cuántico vamos a seguir conversando con nuestra defensora regional acerca de este proyecto Inocentes, acerca de la defensoría y además acerca de su vida académica. Tú estás trabajando en la Universidad de La Serena. Me gustaría que nos contaras un poquito acerca de tu trabajo acá. Sí, soy académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de La Serena. Ahí tengo 2 cátedras. Una es litigación oral, es un taller donde se le enseña a los alumnos a cómo litigar en los juicios, que a propósito hoy día... ¿Hay algunas técnicas, perdona que te pregunte? Sí, hay técnicas de litigación que son las que se le entregan a los alumnos, cómo interrogar, cómo contrainterrogar, cómo hacer los alegatos. Es muy entretenido. De hecho, tuve una simulación con mis alumnos y estaban todos muy contentos y muy preparados. ¿Y se puede visitar? ¿Se puede ir a mirar o es privado? No, podemos hacerlo, o sea, por supuesto. De hecho, planificábamos hacer un juicio oral completo. Así que vamos a practicar. Y la segunda cátedra es Derecho Procesal Penal, que, bueno, es mi área de siempre, y ahí principalmente la información que le entrego a los alumnos son sobre los derechos y las garantías procesales. ¿Tú podrías ser fiscal? No. Me lo ofrecieron alguna vez cuando partió la reforma procesal penal, que fue el año 2000,
bueno, yo siempre me preocupé, me gustaba el tema, así que me capacité con muchos fiscales de esa época que ya no están. Y claro, alguna vez me dijeron, postula a ser fiscal, pero no, yo no puedo de alma perseguir a las personas, me gusta defenderlas. Bueno, un fiscal con alma defensor, o sea, no poniéndose en ninguno de los dos lados, ser un fiscal imparcial, ¿no te motiva? No, me gusta ser defensora. Qué bueno, lo vamos a tener en cuenta. Vamos a anotar tu número. Llevo 23 años. Tu teléfono Sí. de tu oficina para requerirte cuando sea necesario. ¿Qué le dirías hoy día a los estudiantes que quieren estudiar Derecho, por ejemplo? ¿Cómo los motivarías para estudiar Derecho? Y ojalá en esta universidad. Bueno, contarles en primer lugar que yo soy una muy fanática de las universidades regionales. Yo, por temas de que no existía escuela de Derecho, no estudié acá en La Serena. Yo soy de la Tú estudiaste en la Chile, ¿o no? Yo estudié en la Chile. ¿Y cómo terminaste acá? Perdón, disculpa, esta es una cuestión personal, pero... Lo que pasa, primero que nada, yo soy nacida en Vicuña, criada en Vicuña, luego estudié un tiempo acá en La Serena y después nos fuimos con mis padres a vivir a Santiago por temas laborales. Y cuando terminé la universidad me vine inmediatamente a La Serena. Yo no era para vivir en la capital. Y bueno, a mí me gustan las universidades regionales. ¿Y por qué me gusta principalmente esta? Porque es una universidad estatal y una universidad laica. Soy tan fanática que mi hijo entró a estudiar Derecho acá a la Universidad de La Serena. Así que... Bueno, estudias en la Chile, que es una universidad laica, así que está claro cuál es tu postura. Así es. ¿Y qué le diría a los alumnos que quieran estudiar Derecho? Que para mí, después de muchísimos años desde que me titulé, creo que es una carrera que te abre un mundo distinto. Pero hay que ser muy responsable con la carrera porque uno puede tener mucho poder, porque cuando uno sabe el derecho y sabe las leyes puede tener mucho poder sobre otras personas. Entonces hay que saber utilizar ese conocimiento y siempre trabajar es una cuestión ética, en ¿no? beneficio de las personas. Sí. No, la ética es súper importante. ¿Y cuáles son tus expectativas como jefa para la Defensoría en el futuro? Mi expectativa es poder... Porque ustedes están construyendo esto a poco, sí, ¿no es cierto? Sí. A pesar de que ya llevamos 23 años, creo que todavía no se comprende el rol de la Defensoría, hay mucha ignorancia al respecto. Y lo que yo quisiera es poder tener más espacios como este, donde contar lo que hacemos, donde poder contar, señalarle a todas las personas que no podemos tener un sistema de justicia sin un defensor o una defensora. Se nos cae una patita de la mesa. Es que la gente no entiende eso hasta que tiene que defenderse. Ese es el punto. Cualquiera de nosotros puede ser alguna vez usuario de la Defensoría. Nadie está libre de que tengas un accidente, que tengas una discusión y llegues a la Defensoría Penal Pública. Sí, tú ganaste un concurso, lo leí, y tuviste mucha competencia. Te quiero felicitar porque entrar al servicio público a través de un concurso público no es fácil. Muchas gracias. ¿Qué se siente? Porque la verdad es que no es que te lo hayan regalado, tú lo obtuviste. O sea, este es el premio a una trayectoria. Sí, bueno, cuando partí en la Defensoría también me gané un concurso. Nosotros todos entramos por concurso y el cargo de defensora regional fue un concurso largo, bien intenso, porque la Defensoría Penal Pública tiene incluso un concurso más difícil que los del Servicio Civil de Alta Dirección Pública. Es mucho más exigente. Por tanto, implica pruebas de conocimiento, psicológica, una serie de etapas que hay que ir cumpliendo. Me siento muy orgullosa por haber ganado un concurso, ser primero que nada una mujer. Dentro de la Defensoría Penal Pública somos 5 defensoras regionales, el resto son todos varones. Y además por ser una vicuñense que llegó a este cargo, que es el máximo cargo regional. Oye, ¿cuánta gente trabaja en la Defensoría? ¿Cuántos abogados tienen ustedes en la Defensoría? En la Defensoría Regional son, 29 funcionarios dentro de la Defensoría como Defensoría Institucional y los defensores penales públicos que están, porque tenemos un sistema mixto, es un sistema de defensores públicos institucionales que son funcionarios públicos y también hay un sistema de defensores privados que nosotros licitamos jornada de defensa. Y ahí somos 30 defensores. Ya, esta es una pregunta ignorante. ¿Sí? ¿Los casos que ustedes ven son casos de qué tipo? Son casos penales, donde participan los juzgados de garantía. Código penal. Código penal. Okay. Delitos, no otros. No vemos causa ni de familia, ni causa de arriendo, no, vemos solo causas penales. ¿Y hay abogados para eso? Por ejemplo, si alguien tuviera un problema familiar, entiendo que sí, ¿o no? Sí, la Corporación de Asistencia Judicial es la que atiende gratuitamente con los abogados. Bueno, yo te quiero agradecer tu visita, ha sido súper ilustrativa, interesante y te quiero comprometer a otra sesión del Club Cuántico, como tú quieras llamarla. Por supuesto. Porque este tema es muy apasionante, el derecho es muy apasionante. Además, yo tuve 2 tíos abogados. Entonces tengo ciertos sesgos de abogado. Si tuvieras mis oficios verías que se parecen a los de un abogado. Trato de copiarlos, pero no lo logro. Sí.
Te quiero agradecer tu visita y como te dije, espero que estemos más adelante en una nueva oportunidad conversando de justicia y de muchas otras cosas. Sí, muchísimas gracias. A todos ustedes, queridos amigos, muy buenas noches y nos vemos en 15 días más en este su Club Cuántico.